Buenas noches, compañeras y compañeros. Nuestro grupo de Sociología Jurídica está conformado por Luis Fernando Cifuentes, Gloria Lozano Gil, Alison Mosquera y quien les habla, Camilo Torres. El tema que hoy nos convoca es la politización de la rama judicial, especialmente en los magistrados de las altas cortes. Le quiero dar paso a nuestra compañera Alison Mosquera para que en el debate que pretendemos hacer a manera de foro, pues inicie con el tema. Alison. Bueno, entonces para como contextualizarnos, encontramos que la carrera judicial en el decreto 52 del 87 tiene como objeto garantizar la eficiente administración de justicia y con base en el sistema de méritos asegurar en igualdad de oportunidades el ingreso y ascenso en el servicio de funcionarios y empleados con estabilidad e independencia. Estos funcionarios que hacen parte de la rama judicial son los magistrados, los jueces ordinarios y fiscales de la República. Las demás personas que ocupan cargos en la rama jurisdiccional y en la fiscalía tienen la calidad de empleados. El ingreso al sistema o al servicio más bien de la Administración de Justicia se hará en propiedad, en interinidad o por encargo, por nombramiento, en periodo de prueba o en provisionalidad para los de carrera. Pero la elección de los jueces ordinarios, la carrera es un sistema técnico de administración del personal que en el Estado es una forma que toma el servicio civil, bajo los criterios de mérito, igualdad, estabilidad, desarrollo personal y estímulos, de esa forma garantizando la eficiencia y eficacia de su acción. Siguiendo a esto, mi compañera Gloria va a hacer entonces un paralelo con respecto a la forma en la que los jueces ordinarios llegan a ser jueces en la República de Colombia, que es muy diferente a los magistrados y jueces de las altas cortes. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo es que en Colombia se eligen los magistrados de las altas cortes. Hablamos de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. La Corte Suprema postula una sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y elige la Corte Suprema. El Consejo de Estado postula la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y elige el Consejo de Estado. El Consejo Superior de la Judicatura postula la sala administrativa, 2 para la Corte Suprema, 1 para la Corte Constitucional y 3 para el Consejo de Estado y elige el Congreso. Postula para la sala disciplinaria ternas enviadas por el gobierno y elige el Congreso. Los magistrados de la Corte Constitucional, de acuerdo con el artículo 239 de nuestra Constitución, está constituida por 9 magistrados que son elegidos para periodos de 8 años sin posibilidad de reelección. La Corte Suprema de Justicia está integrada por 23 magistrados elegidos por la misma corporación, formadas por el Consejo Superior de la Judicatura para periodos individuales de 8 años. El Consejo de Estado, al igual que los magistrados de la Corte Constitucional y los magistrados de esta Corte de cierre de jurisdicción de lo contencioso administrativo, se eligen por un sistema de cooptación interna a partir de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Antes de 1991, la elección de los magistrados de las altas cortes era realizada mediante un sistema de cotación, es decir, llenando sus propias vacantes. Sin embargo, con la Constitución del 91, la elección de los magistrados cambió y ahora es por concurso, otorgando un papel protagónico al Consejo Superior de la Judicatura. Este proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Esto lleva un proceso que es muy similar para las 3 cortes, que se inicia, por ejemplo, para la Corte Suprema, el Consejo Superior de la Judicatura abre una convocatoria de aspirantes, se publica la lista, se consolidan los elegibles, los aspirantes son oídos en audiencia pública y entrevistados por el Consejo Superior de la Judicatura, se crea una lista definitiva y los miembros de la Corte Suprema deliberan sobre los aspectos relacionados con las hojas de vida. Se requiere para la elección del magistrado el voto favorable de las 2/3 partes de los integrantes de la Corte Suprema y se designa y se comunica dentro de los 8 días siguientes. Muy parecido para el Consejo de Estado, pero en esta ocasión el Consejo Superior de la Judicatura es quien convoca
la convocatoria pública para los aspirantes. Y para la Corte Constitucional se conforman unas ternas que el presidente de la República consolida y deberá enviar al Senado de la República. La Corte Suprema es acordada por salas de casación y postula individualmente a los magistrados, después se envía al Senado de la República. El Consejo de Estado, la sala plena del Consejo de Estado, consolida una terna y la envía al Senado de la República. Esta es la manera como se eligen los magistrados de las altas cortes en Colombia. Gracias, Gloria. Tenemos pues un gran, quiero hacer un paréntesis aquí. Luis, ¿podemos parar? Bueno, continúa nuestro compañero Luis Fernando para profundizar un poco más sobre la problemática en la elección de los magistrados de las altas cortes. Bueno, gracias, compañero Camilo. Con respecto a lo que han dicho nuestras dos compañeras, Alison y Gloria, ¿qué podemos evidenciar y determinar? Que hay una gran diferencia en cómo se eligen los jueces y cómo llegan a ser magistrados de las altas cortes. Es una diferencia abismal donde por un lado hay un concurso de carrera administrativa y por el otro lado ya ahí es una especie de concurso, pero esto se llama un sistema de cooptación mixta, donde se ternan a unas personas, pero aquí todo esto dentro del ámbito político, porque esto es una de las problemáticas que tenemos que sentar aquí hoy y poner sobre la mesa y debatir sobre eso. El cómo es que llegan a ser magistrados de las altas cortes, no necesariamente son por sus grandes méritos, o por sus prestigiosas hojas de vida. Podemos aquí, yo te puedo decir algo a mis compañeros, pues, que uno de los mayores problemas que uno ve en este sistema de cooptación mixta es el clientelismo. El yo te elijo, tú me eliges, el tráfico de influencias y la ausencia de controles. ¿Por qué? Porque este sistema que nos plantea la compañera Gloria hace es que estos aspirantes a ser magistrados de las altas cortes son postulados por los mismos miembros de las cortes. Se le envían al presidente, como lo decía la compañera, pero en últimas, ¿quién lo elige? El Senado o el Congreso en pleno. Y allí es donde esto se empaña y tienen que ir, esos aspirantes que quieren llegar allá, tienen que hacer lobby. Y ahí se daña todo, porque comienzan a pasar a la silla del uno, del otro, a mover sus influencias políticas, a ver qué partido político es el que tiene las mayorías y si soy de su agrado. Y aquí yo creo que aquí donde para llevar ese peso y contrapesos y esa separación de poderes se rompe totalmente, donde es el Congreso con sus mayorías quien elige magistrados y ahí vienen los favores políticos. Elíjame que yo después hago nombrar a... Y aparte no olvidemos que los miembros de las altas cortes tienen unas funciones electorales que le dio la Constitución del 91, ¿no? Que es elegir, ternar a los candidatos ternar no, pero también tienen injerencia dentro de la elección de los candidatos a Procuraduría, Contraloría, Fiscalía General. Y eso cuando se mezcla eso con la rama judicial, la rama ejecutiva y el legislativo, se pierde. Han habido propuestas de reforma donde quieren llevar a que esto se zanje, porque a pesar de que hay controles tanto en el artículo 126 de la Constitución, que no permite pues que se hagan ciertos movimientos en la ley estatutaria de la rama, pero igual esto permite que se hagan esos movimientos y yo soy una persona que ha sido ex magistrado al poco tiempo, porque ahí la norma dice que 1 año es el que tiene que pasar, pero como los que el terno están todavía ahí, se puede hacer elegir a otra corporación. Y entonces ahí donde hablamos del clientelismo, del pagar en favores, de yo me elijo, tú me eliges, entonces se va dañando
eso que queremos, que es esa independencia de la justicia y más de las altas cortes que tienen una injerencia abismal, sino decir preponderante dentro de todo el desarrollo de nuestro país. Entonces yo creo que deberíamos de enfocarnos, esa es una de las problemáticas que más se evidencia y que debemos como hoy en esta mesa aquí, para que debatamos con mis compañeras y mis compañeros, si les parece que ese es uno de los problemas que tiene prioritarios, pues la politización de la rama judicial. Yo creo, compañero, que Gracias. muy bien lo dijiste tú. O sea, todo el sistema está permeado totalmente de criterios subjetivos, personales, ideológicos. Entonces, realmente esa independencia, o sea, nos tendríamos que preguntar si es realmente, si existe. O pues yo creo que en estas alturas podemos encontrar que está totalmente puesta en tela de juicio. Totalmente. Mire, compañeros, yo tengo algunos casos para traer a colación aquí. Uno de ellos es muy reconocido a nivel nacional, inclusive internacional, y es el caso del cartel de la toga, denominado así, donde magistrados de las altas cortes, en complicidad con un fiscal, precisamente anticorrupción, para investigar delitos relacionados con corrupción, pues terminan haciendo un cartel para cobrar procesos judiciales, básicamente en investigaciones a políticos. Tenemos también un caso muy emblemático actualmente con el actual gobierno, y es con la elección del fiscal general de la Nación, donde pues es de público conocimiento que esta persona pues realmente los méritos son pocos, más allá de una cercanía y una influencia con el presidente de la República. El mismo caso sucede con la Procuradora General de la Nación, quien venía desempeñándose en el mismo gobierno que la postuló como ministra de Justicia, y pasa finalmente también a ser procuradora, donde se supone que hay organismos independientes y esa separación de poderes, en este caso como es el del Poder Judicial, terminan siendo influenciados en gran forma por la política o por las maquinarias básicamente que siempre han gobernado en este país. Ese es uno de los problemas, considero yo, compañeros, para abrir el debate, pues fundamental, en que la forma en que son elegidos estas personas, si aquí realmente hubiese una separación de poderes y una total independencia, digamos que este sistema funcionaría, pero pues aquí no hay tal separación y no hay esa independencia en los poderes del Estado. Todo lo contrario, compañeros, ahí vemos cómo cada corte depende de otra, entonces al ellos ser elegidos ya quedan debiéndole el favor a los que los eligieron, y de esta manera pues es como bien difícil controlar la corrupción. Así es, Gloria. Digamos que prácticamente se concentra el poder, y el poder se concentra en el Ejecutivo, porque es el que maneja la cartera en el gobierno, y termina siendo también, como lo mencionaba el compañero Luis, una puerta giratoria, porque yo hoy estoy en este cargo, pero como yo te ayudé para que también pudieses llegar al mismo cargo, tú me vas a ayudar o me vas a pagar el favor para yo poder pasar de esta, digamos, de esta institución a pasar a otra en igualdad, digamos, de importancia, ¿no? En el nivel judicial. Quisiera agregar algo más que va muy de la mano con lo que nos expone el compañero Camilo. ¿Para qué son los órganos de control? Si no es para limitar ese poder excesivo presidencial, porque para eso están los órganos de control, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Defensoría. Pero al ver que las cortes postulan a estos dignatarios, pero estos son elegidos por el Congreso, y el Congreso está de la mano en su mayoría del partido político de turno que tenga el Ejecutivo, se pierde. Entonces se concentra ese poder en el Ejecutivo y en el Legislativo, pero sabemos que aquí no hay
no hay esa diferencia entre un poder y otro, no, sino que casi que el ejecutivo y el legislativo van de la mano y eso ha sido así por más de 20 años y no andemos más en eso porque comenzamos a Sí. sacar ronchas. Hay otro tema fundamental, compañeros, que creo yo hemos pasado por alto y es el tema de justicia. Esto es algo fundamental también porque el concepto de justicia varía con estas decisiones en relación con quien tiene ese poder de influencia en esas esferas. Porque sabemos que al ciudadano de pie eh, la ley sí le es aplicada con total firmeza, pero no sucede lo mismo en la aplicación de personas que tengan influencias políticas y también con, digamos, que estén relacionadas con el Poder Judicial. Lastimosamente también se presenta y por eso creo yo que también ha perdido credibilidad la labor que vienen haciendo los jueces en el país. Camilo, y de acuerdo a lo último que acabas de decir, tenemos un grandísimo ejemplo, el exfiscal de anticorrupción Luis Gustavo Moreno, que recibió como 2.000 millones de pesos. Entonces sí, o sea, una persona en ese cargo involucrada en el cartel de... Sí, se nos fue un poquito la comunicación con la compañera, Pero pero sí, tiene total entendimos. razón. Ujú. No se entiende en un país como el nuestro como un fiscal designado para, se supone, investigar actos de corrupción termine siendo parte del mismo y no solamente él, sino que haya sido en complicidad con magistrados de las altas cortes que pues se suponen están allí para impartir justicia y es lo que básicamente aquí se reclama. Yo quisiera entonces, ya hemos abordado la problemática que tenemos sobre la politización de la justicia en Colombia. ¿Qué podemos nosotros, como estudiantes de derecho, plantear sin tener un amplio conocimiento, pero desde nuestro alcance como una posible solución? O sea, ¿qué puede pasar o qué se debe hacer aquí para que esto cambie? No sé, compañeros, que me pueden... Es un gran interrogante. Sí. Sabemos que el tiempo y, digamos, el debate puede ser demasiado extenso, pero creo yo que la forma en que los poderes del Estado funcionan, eh, sobre todo en su elección, están mal diseñados. Es decir, mientras no haya una independencia del poder, mientras no haya esa puerta giratoria, no haya el pago de favores para poder llegar a esas esferas, porque lo ideal es que el juez ordinario tenga la posibilidad de llegar a ser magistrado por mérito propio, no por influencias. Entonces, creo yo que sí hay que hacer cambios en la justicia, en la forma en que son elegidos los magistrados, porque terminamos, digamos, trasladando ese caso al boom social que hoy en día tenemos y son esas desigualdades. Sí, Camilo, Sí, y mira que eso que tú dices, uno de los mayores problemas es porque todo lo copiamos. Traemos, porque de pronto este sistema que utilizamos aquí, el sistema de computación mixta, funciona en otro lado. Pero es que la cultura de nosotros, la Copiamos cultura perfectamente. es diferente, entonces no se puede aplicar esas maravillas de otros países, traerlas aquí y aplicarlas. Entonces hay que aterrizarnos a nuestra realidad. Y nuestra realidad es que la corrupción, el clientelismo, la cantidad de cosas que se mueven en la política colombiana no permite que ese sistema, que puede ser bueno en otros países, aquí no se aplique. Por eso estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, que lo más favorable es un sistema de carrera desde el juez hasta poder llegar allá por sus méritos y su preparación, no más, no por los amigos que tenga en la política. Pero y mira que si tú lees la gran cantidad en los últimos 10 años de reformas que se han planteado, todas apuntan allá, pero no pasan. ¿Por qué? Porque saben que esas cuotas políticas mueven votos e influencias y a los que están en el Congreso no les conviene que eso sea así porque quieren mantener el poder y el poder se mantiene
pudiendo colocar a las personas de interés en esos puestos y cargos estratégicos. Más que por el sueldo que es astronómico, es por el poder que manejan, valga la redundancia, de poder no investigar, no hacer a mis amigos, pero sí hacer de más a mis contradictores. Entonces utilizan esos cargos de las altas ramas como un arma política, se puede decir. Y en este momento, la elección de de los magistrados depende de sus posturas políticas o los círculos de poder al que pertenecen. Entonces, mientras esto no cambie, la corrupción va a seguir siendo la misma, porque mientras esto no cambie, ellos siempre van a deber favores y siempre va a haber va a estar recargado el poder en un poder político. Totalmente de acuerdo. Y al final lo que nos encontramos es que afectan la seguridad pública y la administración de justicia. Así es, compañeras y compañeros, pues nos gustaría poder abordar este tema con mayor amplitud, pero sabemos que el tiempo es corto en este aspecto. Agradecer a cada uno por sus puntos de vista, por sus posturas y sus aportes. Es importante también abordar este tema desde la sociología jurídica porque como sociedad también tenemos que aportar un granito de arena para cambiar esa dinámica de llegar saltándome los pasos, de llegar con influencias y eso también es una parte importante en la sociedad, de que la sociedad también cambie ese modelo que nos han venido vendiendo para poder llegar a esas esferas. Claro, porque el ciudadano del común es el que se ve más afectado por estos sistemas, porque siempre en cuanto a empleos, en cuanto a todo, va a estar recargado hacia el político de turno. Entonces, cuando su político salga, la persona también va a dejar de tener los beneficios. Mientras el ciudadano no cambie esa mentalidad y vea que no debe irse por el político de turno, sino que debe enfrentarse a la calidad y a las propuestas y a la hoja de vida de ese candidato también. Eso es algo que debe replantear cada una de las personas. Yo en particular agradezco a ustedes, compañeros, y a la academia por estos espacios donde uno puede, de un modo u otro, debatir sobre estos temas, porque esto es importante. Estos espacios, aunque pequeños, tienen que replicar y multiplicarse para que la sociedad comience a ser más objetiva de la realidad del país y de la problemática que estamos viviendo. Individualista, Luis. Así es. Compañeros, muchas gracias. Profesor, esperamos haber abordado un importante tema de toda la arista que puede ser el tema de la rama judicial. Esta es una pequeña parte que elegimos y consideramos que es importante en cómo se está llevando a cabo nuestro sistema judicial en el país. Bueno, Y ya que esto va a influir totalmente en la sociedad. Cuando el sistema cambie. Dime. Bueno, así es. ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.